El licenciado Cristian Adrián Montero Montero es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Montero se ha desempeñado como asesor jurídico del secretario de Gobierno de Morelos, así como director general de Asuntos Jurídicos y Vinculación del Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario AC. Sin más preámbulos, los dejamos con el licenciado Cristian con la conferencia Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Pues bueno, hoy hablaremos en materia de seguridad pública o seguridad ciudadana y su referente en derechos humanos. Esto es de suma importancia, los derechos humanos. Todos pensamos que esto es letra muerta, que los derechos humanos nadie los cumple, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los organismos nacionales e inclusive los internacionales no tienen a bien el cubrir esta necesidad, este reconocimiento que es tan importante para la sociedad moderna. Es difícil hablar en derechos humanos porque tenemos un país que ha sido muy lastimado, ha sido revictimizado, ha sido, pues hemos tenido un autoritarismo democratizado, vamos a llamarle, pues en donde los grupos vulnerables sufren día a día. Tenemos los casos de los estudiantes de Ayotzinapa en tema laboral, los sindicatos y las minorías. Entonces, ¿dónde quedan esos derechos humanos y cómo podemos hacerlos cumplir? Bueno, los derechos humanos realmente empiezan en México a partir de una reforma del 2011, el artículo 1 constitucional, en donde se eleva a norma suprema. Esto es la figura pro homine o pro persona. Ahí es en donde toma una connotación especial y es un parteaguas para esta materia. Obliga esta reforma a que en términos del 107 constitucional, de que todos los servidores públicos, sin importar si en los 3 órdenes de gobierno y en sus 3 esferas de competencia, que los obliga a que de manera oficiosa le den cumplimiento a los derechos humanos. Esto es, que en el ámbito de su competencia, por el simple hecho de ser funcionario público, tienen que hacer cumplir y hacer velar los derechos humanos. Los derechos humanos están reconocidos en la Carta Magna, la parte dogmática de la Constitución, la parte garantista de la Constitución, no es más que los derechos humanos. Ahora, el problema en México es que no tenemos cumplimiento de los derechos humanos. Esto es por varias circunstancias y razones. Uno, porque nosotros como ciudadanos no hemos sido exhaustivos en la manera de pedirle a la autoridad, obligar a la autoridad el cumplimiento de los mismos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con seguridad pública o seguridad ciudadana? Déjenme comentarles, amigos y amigas, que en Morelos vivimos una grave crisis en seguridad, una grave crisis en legalidad en las instituciones, en el tejido social, y mucho tiene que ver con los derechos humanos. En la apuesta al sistema penal adversarial o justicia adversarial, vemos que el 98% de las puestas a disposición por los elementos de primer contacto, primer respondiente, puede ser policía municipal, policía estatal, se decretan como ilegales las detenciones. El 98% de las detenciones en Morelos se decretan como ilegales por faltas al debido proceso. Para que podamos dimensionar esto, jóvenes, es que en el sexenio pasado se invirtieron más de 4,000 millones de pesos en seguridad, más lo que nos cuestan las secretarías de seguridad ciudadana en todos los municipios en el modelo de mando único, más lo que nos cuestan las fiscalías o la fiscalía, el tribunal,
la coordinación de reinserción social o reclusorios, todo ello para tener un 98% de ineficacia. Esto me parece muy grave porque aparte de revictimizar, es un claro ejemplo de impunidad y de daño patrimonial al Estado. Entonces, ¿cómo poder rehacer, reconstruir, reintegrar, reinsertar el modelo en derechos humanos con seguridad ciudadana y que tengamos instituciones confiables? Yo les voy a comentar que conforme a esta figura pro homine o pro persona que hablaba en un principio, y conforme al 136 constitucional, que habla de los tratados internacionales como norma suprema ratificados por el Senado, de ahí entonces en los tribunales y en los juicios, en distintos órganos jurisdiccionales, pudiéramos integrar, pudiéramos invocar a los derechos humanos. Los derechos humanos debería de tener una mayor cultura entre nosotros. Para mí, en verdad, es un privilegio poderme dirigir a ustedes porque ustedes son el futuro inmediato de este Estado y ustedes tienen la obligación y el compromiso de sacar adelante a las siguientes generaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Con la mejor preparación, con conocimiento, con este llamado social que les hace a todos los universitarios de velar por reconstruir nuestro Estado. Y uno de estos compromisos es la empatía que debemos de tener como ciudadanos unos con otros. Nosotros vemos todos los días cómo violan los derechos humanos a una persona cercana o a terceros, o vemos en nuestras colonias esas injusticias conllevan a una violación a los derechos humanos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que cuando la autoridad vulnera estos derechos, pareciera que la única voz respondiente sería la Comisión Estatal en Derechos Humanos, o en su caso la Comisión Nacional, pero no es así. Y de ahí estriba mucha de la conducción que tenemos para recuperar los tejidos institucionales, y es que ustedes, por ejemplo, que les niegan el derecho a la salud, o a los abogados, a nuestros clientes, a la defensoría, o cuando son extranjeros que no tienen el traductor o que no tienen un representante de la embajada, todo eso es denunciable. Recordemos que en los procesos tenemos distintas áreas y distintas competencias y que son enunciativas más no limitativas, es decir, un servidor público que viole las garantías individuales, los derechos humanos, tiene por una parte la responsabilidad civil, la responsabilidad laboral, la responsabilidad administrativa y por supuesto la responsabilidad penal. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera de este pronunciamiento? Número uno, dejarles muy claro que los derechos humanos es norma suprema en el país, que no tengamos la equivocación de que los derechos humanos es letra muerta. Lo que sucede es que vivimos una realidad convulsionada en donde no se garantiza ninguna parte de la Constitución dogmática. Y esto me parece muy grave y hay que luchar contra ello. Ahora, como ciudadanos, ¿cómo lo podemos hacer? Hay que ser exhaustivos en los procesos legales que tenemos como medio de defensa. Si en la seguridad ciudadana no vamos de la mano con el cumplimiento a las garantías individuales, a los derechos humanos, entonces de nada sirve ningún esquema de prevención, de contención, de disuasión, de reacción inmediata. ¿Por qué? Porque en el juez garantista, en los juicios orales, pues esa puesta a disposición conllevaría violaciones, y es algo muy grave porque nosotros hemos visto muchos casos de negligencias médicas, de secuestradores, de delincuencia organizada en las distintas aristas, y que inclusive se aprende a los presuntos responsables con flagrancia, pero la flagrancia de poco sirve
por cuestiones de cadena de custodia o por cuestiones de las puestas a disposición. Entonces, yo les quisiera dejar muy en claro que por favor ustedes como estudiantes, como apasionados en las ciencias sociales, vislumbren lo que les estoy diciendo respecto al artículo 1 constitucional y respecto al artículo 136 constitucional. Porque nosotros, yo ahorita me tienen las órdenes como director general del Observatorio Penitenciario Nacional, en donde es otro submundo constitucionario de violaciones a los derechos humanos, y nosotros hemos podido salvar a muchas personas de ese caos que se vive en los reclusorios a través de la figura pro persona, a través de la norma fundamental de los derechos humanos, y que le damos una vigencia mucho mayor y más amplia conforme al 136 constitucional, porque invocamos una serie de mecanismos internacionales para la defensa de los derechos humanos y las normas fundamentales. Yo creo que prefiero yo dedicar el tiempo a hacer una dinámica para que podamos intercambiar opiniones y sobre todo pedirles a los jóvenes que no les dé pena preguntar. No les dé pena preguntar porque así aprendemos todos, y yo creo que sería ahora el momento de las preguntas y agradecerles muchísimo por su atención. Gracias.